Saludos para todas y todos. Mi nombre es María Verónica García, estudiante de la Maestría de Estudios de la Mujer, la asignatura Teoría Feminista, llevada por la profesora Magdimar León Torrealba. En esta oportunidad me toca hablar del feminismo utópico de Flora Tristán. Flora Celestine Therese Henriette Tristán Moscoso. Nace el 7 de abril de 1803 en París, Francia. Su padre, Mariano de Tristán y Moscoso, era un coronel peruano al servicio de la corona española, y su madre, Agne Pierre Laisnay, era francesa. La muerte temprana de su padre marcó profundamente su infancia y la sumió en una de las precarias situaciones económicas. Desde joven, Flora tuvo que trabajar para subsistir. Estas experiencias laborales, tanto en fábricas como en servicios domésticos, la sensibilizaron ante las injusticias sociales y la explotación de las mujeres y los trabajadores. A los 17 años se casa con André Chazal, dueño de la litografía en donde trabaja y con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, este matrimonio no fue feliz y se convirtió en una fuente de conflictos y de sufrimiento. Una de las versiones más difundidas sostiene que Simón Bolívar fue el padre biológico de Flora Tristán. Esta teoría se basa en algunos elementos, como que estuvo en París en la época en que Flora Tristán fue concebida, tenía una estrecha relación con Mariano de Tristán, ambos se habían conocido en España y mantuvieron una relación cordial, y en los primeros años de vida de Flora, su familia gozó de una posición social privilegiada, lo cual puede sugerir o podía sugerir un apoyo económico de una familia o de una figura importante como lo era Bolívar. Sin embargo, pues esto no existe ninguna prueba documental que corrobore esta versión. Mariano Tristán reconoce así legalmente a Flora como su hija. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Flora es su relación familiar con el pintor post-impresionista Paul Gauguin. Aunque nunca se conocieron, ya que Flora falleció cuando Gauguin era muy joven, su legado influyó en el artista de manera indirecta. A lo largo de la vida, Flora Tristán viajó extensamente por Europa y Sudamérica, específicamente por Perú, documentando las condiciones de vida de los trabajadores y de las mujeres. Su viaje la llevaron a Inglaterra, donde quedó impactada por la miseria de las clases trabajadoras y de la lucha por los derechos de los obreros. Flora Tristán falleció en Burdeos de una fiebre tifoidea, eso es en Francia, el 14 de noviembre de 1844, a los 41 años. Vamos a hablar un poco del contexto, que básicamente fue a mediados del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, donde estaba la revolución industrial que se encontraba en pleno auge durante la vida de Flora Tristán, la cual transformó profundamente la sociedad y la economía. Si bien generó nuevas oportunidades laborales, también intensificó la explotación de los trabajadores y trabajadoras, especialmente el de las mujeres y de los niños. Esta problemática implicaba el verdadero significado de la feminidad y la compatibilidad entre feminidad y trabajo asalariado. El trabajo, las pocas oportunidades laborales para las mujeres se concentraban en tareas mal remuneradas y poco valoradas, como el servicio doméstico o el trabajo en fábricas, lo cual por allí hay un dicho que decía que el elogio del ama de casa. Creemos que el lugar actual de la mujer no está en el taller ni en la fábrica, sino en la casa, en el seno de la familia. Así es como se reconocía la mujer en ese momento. Asimismo, el matrimonio era considerado la única vía para que una mujer tuviera cierta estabilidad económica y social. Sin embargo, dentro del matrimonio, la mujer estaba supeditada a la autoridad del marido. La explotación laboral no faltaba. Las mujeres trabajaban largas jornadas en condiciones laborales precarias, expuestas a enfermedades y accidentes. La organización espacial del trabajo, las jerarquías de los salarios, la promoción y el estatus, así como la concentración de mujeres en determinados tipos de empleo y en ciertos sectores del mercado de trabajo, terminó por construir una fuerza de trabajo sexualmente escondida. Dentro del pensamiento de Flora Tristán estaba el cristianismo
pero no desde el sacerdocio. Flora Tristán, pionera del feminismo y del socialismo, ofrecía una mirada crítica al cristianismo, especialmente a la institución eclesiástica, donde lejos de ser una negación total de la religión, se centraba específicamente en la reinterpretación de los valores cristianos, liberándolos de lo que consideraba una interpretación dogmática y opresora, especialmente por parte del clero. Critica a la Iglesia y al clero y argumenta que el socialismo y el cristianismo no estaban necesariamente separados ni eran incompatibles, al contrario, veía el socialismo la posibilidad de realizar los ideales de igualdad y fraternidad presentes en el cristianismo. Asimismo, bueno, ella era una obrera y empleada doméstica, ya que vivió en persona las dificultades de la vida obrera y comenzó a trabajar desde muy temprana edad, tal como lo mencionaba, sometida a jornadas laborales extenuantes y condiciones deplorables de trabajo. Adicional de que en ese momento no existían las leyes que protegieran los derechos de las empleadas domésticas, quienes podían ser despedidas sin motivo y no contaban con ningún tipo de seguridad social. A partir de allí tomó conciencia de las profundas desigualdades sociales y de la necesidad de luchar por una sociedad más justa. Al mismo tiempo, dentro de su pensamiento, efectivamente, como buena activista, visibiliza las desigualdades. Fue una de las pioneras en denunciar la explotación laboral y la opresión de las mujeres. Entendió que la lucha por los derechos de las mujeres estaban íntimamente ligadas a la lucha de clases. Asimismo, enfoca el internacionalismo por los trabajadores a nivel mundial, más allá de las fronteras nacionales. En particular, hay algunas categorías que estudió Flora, específicamente la categoría de la clase social, género y etnia, la cual resultan fundamentales para comprender la complejidad de su pensamiento y de su lucha. En el caso de la clase social, ya que ella pasó por hogares y fábricas, le permitió visibilizar las condiciones de explotación y desigualdad a las que estaban sometidos los obreros, especialmente las mujeres. Tristán denuncia de primera mano al sistema capitalista como fuente de injusticia social y propuso un modelo económico más equitativo basado en la cooperación y la solidaridad. En el caso específico del género, Tristán expuso cómo las mujeres eran relegadas en un segundo plano en todos los ámbitos de la vida, desde la familia hasta el trabajo. Defendió el derecho de las mujeres en la educación y el trabajo y denunció la discriminación laboral que sufrían. Por último, la etnia, ya que su origen mestizo entre peruana, europea, la hizo sensible a la diversidad cultural y a la importancia de reconocer y valorar las diferencias tradicionales y a su vez la llevaron a criticar el colonialismo y la desigualdad entre las diferentes naciones. Peregrinaciones de una paria. Peregrinaciones de una paria es una obra autobiográfica y de viajes escrita por Flora Tristán, publicada en 1838. En ella la autora relata su travesía por Sudamérica, específicamente por Perú. El legado de Peregrinaciones de una paria es inmenso y trasciende las fronteras del tiempo. La obra de Flora Tristán la posiciona como una de las primeras feministas socialistas, anticipándose a muchas luchas que se desarrollarán a lo largo de los siglos. La autora busca así reencontrarse con sus raíces, reclamar su herencia y escapar de una sociedad europea que la marginaba por ser mujer, divorciada y madre soltera. Tristán realizó un extenso recorrido por Francia durante los años de 1843 y 1844. Su itinerario incluyó numerosas ciudades industriales y centros urbanos, donde se encontraba la clase trabajadora que ella buscaba concienciar. Su objetivo era fomentar la unidad entre los trabajadores y promover la lucha por mejores condiciones laborales y sociales. El Manifiesto de la Unión Obrera, lanzado por Tristán en 1843. Es una obra fabulosa. Y recordemos que a mediados del siglo XIX, Europa se encontraba sumergida en una profunda transformación industrial. El Manifiesto de la Unión Obrera contenía ideas revolucionarias para la época. Mantenía posturas de construir
o constituir la clase obrera por medio de una unión compacta, sólida e indisoluble. También enfocaba el hecho de hacer representar a la clase obrera ante la nación de un defensor elegido específicamente por la Unión Obrera. También reclamaba en nombre del derecho contra las usurpaciones y los privilegios. Reconocía la legitimidad del derecho al trabajo para todas y todos. Reconoce la urgente necesidad de dar a las mujeres del pueblo una educación moral, intelectual, profesional, para que se conviertan en agentes movilizadoras y moralizadoras de hombres del pueblo. Reconoce en principio la igualdad del derecho de la hombre y la mujer como el único medio de la unidad humana. El impacto y el legado de esta obra se convirtió en principios fundamentales del socialismo y el feminismo moderno. Finalmente, el legado de Flora Tristán amplió la agenda feminista al incorporar la dimensión de clase social. El feminismo socialista, su lucha por los derechos de las trabajadoras y su crítica al capitalismo la convierten en una figura clave del feminismo socialista. El enfoque adicional internacionalista que abogaba por la unidad de las trabajadoras y trabajadores a nivel internacional era algo que muchas feministas con anterioridad y de su época no habían tomado en cuenta. Y, para finalizar, critica el sistema capitalista. Veía el capitalismo como una fuente de opresión, tanto para las mujeres como para los trabajadores, mientras que otras feministas en su época no compartían esta visión.